Me encuentro con Miguel Meunier. Ahora preguntarán, ¿tiene rastrojero? No, no tiene rastrojero, pero tiene una historia muy relacionada a los camiones livianos. Miguel, ¿a qué se dedicaban ustedes hace muchos años o se dedicaba, tu papá era? Mi papá ¿Qué era lo que hacía? fabricaba bastidores. En Bastidores, realidad se llaman bastidores. chasis, digamos. Exacto. ¿Y a Para qué Chevrolet, y a qué se lo colocaban ustedes? no. Nosotros lo fabricábamos y lo vendíamos. Ajá. Eh, Eran de la marca Chevrolet, de los años 37 al 39, que eran iguales, y del 41 al 49, que también eran todos iguales. Ahora, ¿estos ¿No? chasis para qué los utilizaban? ¿Para carreras eran o...? Comenzaron usándose para vehículos particulares, para armar, entre otras cosas, estas camionetitas con cabina de rastrojero, que era lo que se conseguía en el momento. Después vinieron el tema de los turismos de carretera. La parte competitiva, digamos, de competición. Exacto. Y se usaron con algún tipo de reformas para las coupés de carrera. Ahora, cuando se compraban las carrocerías de rastrojero, ¿se ponían directamente arriba? ¿Venían ya los agujeros preparados para ponerlas o cómo se había que hacer una hacía? adaptación. Ajá. Es decir, lo que estaba preparado era para poner una carrocería de Chevrolet, cosa que muy pocos se hicieron, y se armaron muchos de este tipo de camionetas. ¿Con ¿De mecánica dónde? de Chevrolet? Con ¿Qué mecánica cilindrada Chevrolet. tenían en esa época? No, y eran motores de Chevrolet de coche del año que iban del 37, 38 al 49, que fueron vehículos de 3.300 o 3.600 centímetros cúbicos, eran de ese tipo. Ahora, ¿las dimensiones cómo eran en comparación a lo que es el chasis de rastrojero? ¿Eran más largos, más anchos? Eran más largos y en un sector era más ancho, tal es así que a la trompa del rastrojero se le alargaba unos 20 centímetros más o menos para que entrara el motor de Chevrolet adentro. Es decir, era como una cabina de rastrojero sobredimensionada para permitir la incorporación del motor Chevrolet. En lo que tiene que ver con la caja, ¿qué tipo de caja tenía en esa época? Se hacían unas cajitas de chapa similares a las que vinieron después en las camionetas Chevrolet de los años Las Apache, 60, digamos, parecida a exacto. la de caja angosta. La caja angosta con el guardabarrito más chiquito afuera. Ahora, ¿cómo era en esa época ver un rastrojero, pero con 3.000 centímetros cúbicos? ¿Era otra potencia? ¿Era otro andar? Y con la mecánica de Chevrolet, con la suspensión independiente, era una camioneta hermosa. Ah, porque se hacía con suspensión independiente, digamos, para, o sea, para todo lo que era la incorporación de Chevrolet. Tu papá era corredor de autos. Sí. ¿Quién era tu papá? Bueno, mi padre era Ángel Meunier, empezó a correr en el año 59, en la Vuelta de Santa Fe, hasta la primera carrera de turismo de carretera del año 65, en la que tuvo el accidente y falleció. El apodo de él era el Ángel, digamos. También, porque tenía alguna característica, por lo menos en las crónicas viejas, y quienes lo conoce decían que era muy solidario. El apodo de él era el Cholo. Sí. Y lo de el ángel que vuela fue cuando en el año 62, en la Vuelta de Necochea, alcanzó un promedio de 200 kilómetros. 200 kilómetros por hora en esa época. Exactamente. ¿Y qué número tenía en la puerta? La primera carrera que ganó en Necochea, el número 7. El número 7. ¿Y qué número llegó a tener puesto? Llegó a tener puesto desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 no me acuerdo, el 9, 10, 11. O sea, era puntero, digamos, o sea, una persona de mucha calidad, por lo menos lo recuerdan así. ¿Cuándo sucedió el accidente y en qué lugar sucedió? Sucedió el 16 de enero de 1965 en la ruta provincial 6 de Córdoba, entre las localidades de Tancacha y General Fotoringa. ¿Cuál fue el accidente? ¿A qué se debió? A una falla mecánica que se produjo en la parte de motriz y bueno, si sale fuera del camino
fondo, porque era una recta, Claro. y había un cruce de caminos y una alcantarilla para que circulara el agua y le pegó de ¿Cómo, lleno. cómo inició tu papá digamos, el proyecto este de hacer un bastidor con mecánica Chevrolet que era incorporada a la carrocería de rastrojero? ¿De quién surgió la idea? ¿Tenía socios? De él, no, nadie. O sea, ¿era un Fue una idea, artesano, digamos, él o tenía surgió- alguna capacidad técnica? Él copió un chasis original en los años 50 y moneda, Ujú. pero lo hizo él solo. Él lo que hacía el chasis, la incorporación de la mecánica y de lo demás, era todo hecho afuera. Está bien, pero Por digamos que era diferentes mecánicos, chapistas y eso. Claro, pero era un Acá. proyecto, digamos, de proveer de chasis, digamos. ¿Durante cuántos Exacto. años se hicieron? Y se hicieron durante más de 10 años. ¿La cantidad se Sí, conoce o 12 o 15, no. escapa a tu memoria? No se tuvieron en cuenta, en ese momento no se anotaron. ¿En qué ciudad se producían estos chasis? Rufino, provincia de Santa Fe. ¿Y tu papá era de esa zona? Sí, de ahí, nacido en Rufino. Igual que yo. Estos chasis, digamos, ¿qué mecánicas llegaron a tener los últimos o para qué que hayan tenido memoria ustedes? Y en los vehículos de carrera se usaron con mecánica Chevrolet, Ford, Dodge. Di Palma corrió con un auto de esos, con ese chasis, con una mecánica Dodge. Y creo que también usó un F100 arriba. Es por decir, ejemplo. es decir que estaban preparados, digamos, para las altas prestaciones, porque realmente la Sí. flexión que hay que tener en un coche de carreras es muy importante. ¿Había una adaptación especial para los que iban a correr? Sí, cada uno. No. El chasis de carrera tenía alguna característica que era un refuerzo de chapa en todo el larguero, de los dos largueros que componían el chasis. ¿Eran chasis de tipo U o eran tubulares, digamos, o eran de cajón cerrado? Cajón cerrado. O sea, como sería el rastrojero, digamos, nada más que con otras dimensiones y más reforzado. El rastrojero era también de cajón cerrado, nada más que soldado. Venía remachado y algunas variantes tenía. ¿Vos tenés un chasis de estos o un vehículo de estos? Sí, lo tengo realmente, pero está todo desarmado en este momento. ¿no? Está bien, No pero está circulando ni mucho ¿te menos. quedó de aquella época o lo conseguiste después de muchos Lo compré años? después. ¿Y cómo te encontraste con ese chasis? Y por amigos, charlando y preguntando A ver quién tenía uno. quién tenía, y bueno, me apareció en Villa Cañar un amigo y la camionetita estaba en Santa Isabel. ¿Qué tipo de carrocería tenía esa? ¿Rastrojero? Ah, de rastrojero tenía. El de los primeros, el del parabrisas doble, Ujú. vidrio trasero chiquito. Es decir, anterior al 64 o anterior. al es. 64, sí. ¿Y lo tenés en esas condiciones, digamos, con carrocería o el chasis nada más? Tengo el chasis por un lado, la cabina por otro lado. Ah, pero está completo, digamos. La desarmé toda para repararla y bueno, me falta tiempo. Es un proyecto, digamos, Sí. a hacer. Si vos tenés que Es agarrar... de mi hijo realmente. Yo Si vos tenés que reflejarte a un recuerdo de aquella época, alguna anécdota que tengas de la fabricación del rastrojero o con carrocería de rastrojero o de la fabricación del chasis, ¿a qué te remite cuando te dicen los chasis Meunier, cuando alguno a lo mejor memorioso te pregunta sobre eso? ¿Qué es lo que nos puedes decir? Mira, son muchas las cosas, muchos los recuerdos que tengo. No te puedo especificar nada. Sí, una simplificación de la época, podría decirte, fueron años inolvidables en todo sentido para mí, para mi viejo también, porque vivía haciendo lo que le gustaba y haciendo algo que él había Desarrollado, digamos, desarrollado ideado. y hecho. Y bueno, que fue orgullo, porque no solamente por haberlo hecho, sino porque fue la única fábrica en el país fuera de las fábricas oficiales de automóvil. Es decir, un autopartista particular, artesano y Exacto. dedicado a lo que era particular, pero también el uso en carreras. Exactamente. Los amigos que tenían eran corredores de autos. ¿En qué ámbito se movía tu papá, por ejemplo? Si bien Sí, era corredor, también tenía una vida empresarial, pero
¿En qué ámbito Muy se local, movía él? ¿no? El movimiento de mi padre era más allá de ir a las carreras y alternar con amigos y con las diferentes personas con las que se encontraba. Después era su hábitat era Rufino, con su grupo de amigos, con los que se inició con muchos de los que se conocía desde que eran solteros y jóvenes, hasta los que fue conociendo con el transcurso de los años y con las carreras, con las carreras se arrimó mucha gente, de las cuales amigos muy pocos, ¿no? Había que tratar con mucho Cuidado en el ámbito. ese arrime de gente porque era un arma de doble filo. Algunos nombres de los que competían con tu papá en carreras, o sea, ¿contra quién corría? Por ejemplo, de los conocidos. Y algunos conocidos más o menos anduvo. Los hermanos Galvez, Emiliosi, Ciani, Caparrós, Petrini, Armando Ríos, Saigós, no sé, contra Cabalén, contra... A ver, tener números en la puerta, como decías vos, 1, 2, 3, 7, 9, es decir, contra esos nombres realmente estaba cabeza a cabeza con los mejores. Sí. Bueno, de hecho llegó a los 200 kilómetros por hora, entonces para esa época también era algo significativo. ¿Libros sobre tu papá? Sí, mi cuñado hizo un libro. ¿Contando la historia? Contando la historia, con anécdotas, aparte de las carreras de la época. Es un lindo recuerdo, habría que leerlo. Bueno, estamos acá con Miguel Meunier, pero está escoltado también por Héctor Jerónimo, que es su amigo también. ¿Vos sos? Hijo. El hijo también, ¿tu nombre? Ignacio. Ignacio, bueno, Ignacio Meunier también, o sea, parte de la familia, están entre los fierros. Vamos a hacer un reportaje un día de esto, pero lo vamos a hacer en el taller de Héctor Jerónimo, porque Héctor fue el que compró el primer Caburé que llegó a la ciudad de Luján, vendido en la concesionaria Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Muy cerca de la Universidad de Luján, y es el que me contactó con Miguel Meunier. Es decir, esta historia de los rastrojeros que nosotros contamos en el galpón del rastrojero tiene que ver con los chasis que se les proveían a las carrocerías de rastrojeros con mecánica Chevrolet, con mecánica también de otros tipos, vaya a saber con qué se hicieron, pero forma parte de la historia automotriz, de la historia de los artesanos que en aquellas épocas podían agarrar fuera de las fábricas, poder armar todos estos inventos que hacían, pero en el caso de Ángel Meunier, corredor de autos, googleen, fíjense con quiénes corrían y van a poder seguramente encontrar en internet mucho de la historia de lo que tuvo el papá de Miguel. Así que Miguel, muchísimas gracias por compartir estos recuerdos y la verdad, un orgullo también para nosotros que haya tenido los chasis de fabricación de tu papá, los rastrojeros. No, por supuesto, le agradezco yo por la entrevista. Y bueno, cuando quieran saber algo más, vamos a pasar por la casa de Miguel para ver si nos lleva a visitar el chasis Meunier para poder mostrarlo y para que todos vean, porque somos más de 6.500 seguidores de fans del rastrojero, tenemos más de 600.000 visualizaciones en el galpón del rastrojero y obviamente queremos conocerlo en vivo y en directo, así que en unos días más o en el mes que viene, cuando Miguel nos pueda recibir, vamos a mostrar lo que hay de ese chasis Meunier con carrocería de rastrojero que está en un proyecto todavía por concluirse. Muchísimas gracias entonces. No, por favor, gracias a ustedes.